Y hoy te informa lo que ocurre en Ecuador a esta hora. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7 de la mañana con 7 minutos, amigos y amigas. Hemos venido analizando varios aspectos de las ofertas electorales como mecanismo fundamental para que usted se informe. La necesidad de un voto informado y razonado para este domingo 7 de febrero. ¿Qué dimensión tiene este proceso electoral en la historia ecuatoriana, en un escenario complejo, difícil? ¿Qué debemos esperar los ecuatorianos y cómo debemos actuar como ciudadanos? Lo vamos a analizar con nuestro invitado, el economista Otto Sonnenholzner. Él fue vicepresidente de la República, radiodifusor. Qué gusto tenerle con nosotros, Otto, bienvenido, buen día. Yo quisiera partir con una brevísima primera mirada suya. ¿Qué implica para el Ecuador este proceso eleccionario? Otto, bienvenido, buen día. Hola Carmen, buen día. Hola Andrés, a los tiempos ambos, creo que hace 2 años estuve más o menos por sus estudios y bueno, acá estamos nuevamente a sus órdenes y efectivamente es un proceso electoral primero bastante particular porque es en medio de una pandemia, lo cual ha afectado, digamos, significativamente las formas de hacer campaña, la capacidad de los candidatos de llegar con su mensaje. Creo que hay algo bueno que se vivió en la elección seccional anterior también, que yo lo resalté, y es que el Estado no es candidato, el gobierno no es candidato, y eso en el Ecuador nos habíamos mal acostumbrado, tanto a nivel nacional como a nivel seccional, ¿no? Ya sea un gobierno local poniendo el aparataje del Estado al servicio de una candidatura, o el gobierno nacional. Llegamos a creer los ecuatorianos que era normal que un gobierno se vuelque sobre una campaña política, y creo que ese cambio es positivo. Y ojalá lo sepamos valorar, ¿no? Ojalá lo sepamos valorar y lo sepamos exigir en el futuro, porque evidentemente un Estado activado al favor de un candidato inclina la cancha en beneficio de forma injusta sobre una candidatura. Eso por otro lado. Y por último, particular porque sin duda alguna estamos en una de las mayores crisis en medio, porque esto no se ha terminado, en medio de una de las mayores crisis de la historia de la humanidad, por lo menos de nuestra historia contemporánea, con más de 450 millones de personas volviendo por debajo de la línea de la pobreza en el mundo, el Ecuador siendo parte de esa triste estadística. Creo que en ese ambiente además mucho pesimismo, lo cual es penoso, porque claro, lo que hemos visto durante más de un año es aislamiento, fallecimiento, dolor, pérdida de empleo. O sea, ha sido un año terrible. Entonces tú llegas con esa sensación a votar. El voto es más emocional que racional, no solo en el Ecuador, pero sobre todo en los países en donde hay injusticia, en donde hay dificultades, el voto es más emocional que racional, y en ese ambiente vamos a tomar una decisión que hasta el día de hoy muchos ecuatorianos no han tomado, hay mucha indecisión. Entonces vamos a tomar una decisión el día 7 de febrero en ese ambiente. Sin ser pesimista, le quiero decir que si bien es cierto es un ambiente difícil, también es cierto que yo creo que ya estamos más cerca de llegar a la otra orilla. Me refiero a que ya estamos más cerca de estar vacunados. La vacuna es la única salida a esta crisis, no hay más salida. Todo lo que hablemos de reactivación económica, de generación de empleo, parte de que nos podamos vacunar no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Entonces sí tengo esa esperanza de que siento que estamos ya más cerca de la otra orilla, de que siento y siempre he sabido de que el Ecuador tiene futuro, que el Ecuador tiene camino, pero eso es un camino que se construye paso a paso. Ojalá la ciudadanía tenga eso claro cuando decida y que no se sale de un hueco haciéndolo más hondo. También espero que eso lo tengamos claro a la hora de decir. Pero eso, Carmen, básicamente mi reflexión general sobre el panorama electoral. Y estas son unas elecciones en las que usted pudo haber sido protagonista, a propósito de una primera etapa en donde lo consideró, sin embargo, de un paso al costado. Me pregunto, así como una proyección de carácter político, esa opción no la descarta usted, ¿no? De estar... Bueno, no, pues Andrés, o sea, ya ahorita imposible, digamos. No, y bueno, para ahora no. No me voy a poner yo como un candidato que sigue diciendo que voten por él y no está en la papeleta. Claro. Pero, no, a ver... Digo para futuro, obviamente, no para ahora, ¿no? Sí, o sea, yo creo que, a ver,
vamos a hablar del futuro. Primero, permíteme aclarar un poco, a pesar de que yo ya lo he explicado en varias ocasiones. Yo siempre dije que no era candidato a nada, primero, ¿no? En algún momento, cuando salí, dejé claro que no era para buscar una candidatura para mí, sino para tratar de buscar una unidad. ¿Por qué? Porque justamente yo temía que ocurra lo que pasó, Andrés. Me parece a mí injusto con la sociedad, con los ecuatorianos, que tengamos 16 binomios. Porque evidentemente cantidad no es calidad, y porque esto lo único que genera es más confusión, más incertidumbre, más indecisión. Se le hace más difícil a la ciudadanía escoger entre 16 opciones que jamás van a llegar a conocer en su totalidad. Y yo creo que lo justo con los ecuatorianos es que cuando lleguemos a la papeleta sepamos a quién tenemos al frente y qué estamos decidiendo cuando rayamos esa papeleta. Y eso no va a ocurrir porque lamentablemente hubieron quienes, en vez de pensar en su deber con el país y tener un pequeño acto de desprendimiento con el poder o con el espacio público, pensaron más bien solo en su derecho de ser candidatos, que lo tienen, pero este no era el momento para pensar en el derecho de nadie a ser candidato. Es mi punto de vista, Andrés, y estoy seguro que en las urnas se aclarará que se lanzaron por gusto. Por lo menos 8 de los 16, digamos, por lo menos la mitad se han lanzado por gusto, por usar algún término. Eso por un lado. Hablando del futuro, Andrés, mira, yo creo que hay un cambio generacional inminente en la política del Ecuador, y no con esto hablo solo de las edades, porque como yo siempre digo, la edad... ¿Perdón? Sí, la edad nada tiene que ver, ¿no? Ya... No. Hablo de, si quieren, de las personas o de la perspectiva, de la forma de ver lo público. Yo creo que el Ecuador está listo para esto. Creo que esta elección va a marcar la cancha hacia allá, en sentido de que muchas líderes tradicionales del Ecuador, posiblemente esta su última participación a ese nivel, es mi opinión. Espero que la respeten. Y creo que el país ya necesita buscar nuevos caminos. Yo estoy presto a ayudar en lo que se pueda. Si es que algún día tengo que tomar esa decisión, espero poderlo hacer también con una estructura mejor, digamos, propia. Yo, como no había planificado este camino, yo no tenía ni estructura ni candidatos. Y para mí esto no es una improvisación ni un juego, para mí esto es muy serio. Creo que si alguien se mete en esto, tiene que ser para ofrecerle realmente un camino viable al Ecuador, y no solo para figurar o para llegar y después vivir excusándose. Creo que realmente aquí se necesita construir con mucha mayor seriedad un proyecto basado en objetivos, no en ideologías, y una estructura basada en los méritos de gente que quiera venir a hacer el bien, nada más. Y en eso voy a trabajar, así no sea para mí. En eso sí voy a trabajar, así no sea para mí. Porque ojalá Dios quiera, y estoy seguro que es muy probable, que venga alguien con más méritos y mayor capacidad que yo. Yo no me creo más que nadie, y si esa persona llega, pues contará siempre con mi apoyo. Se trata del país, no de mí, Andrés. Otto, en esta línea, ¿cuál va a ser su rol en el escenario ecuatoriano? ¿Usted dice en esta elección o en adelante, Carlos? En adelante. Usted ha dicho, voy a trabajar, voy a hacerlo, no para mí. Si no es para mí, es para el país. ¿Cuál va a ser el rol que usted asuma? Bueno, primero veamos cómo termina esta elección. Yo creo que hay mucha expectativa de lo que ocurre el domingo. Yo estoy cumpliendo el rol que ofrecí. Primero salí a buscar unidad. Poca gente sabe que yo esto lo quise hacer desde antes. No salí antes de la vicepresidencia porque la pandemia estaba en su pico más alto, y hasta que no superáramos o no lográramos alguna estabilidad sanitaria, yo no iba a salir. Igual en lo económico, hasta que no se renegocie la deuda, hasta que no se reafirmen los acuerdos con los multilaterales, que son los que han mantenido a flote la economía del gobierno, yo no iba a salir. Yo esperé a que eso se dé, y seguramente el tiempo me quedó corto para construir lo que tenía que construir, que sin duda era muy importante que se logre, y lamentablemente no se consiguió. Yo salí en julio del 2007 desde mi punto de vista, habiendo logrado cierta estabilidad tanto en lo sanitario como en lo económico, y bueno... Usted sale con un alto respaldo, ¿no? Más del 60%, de acuerdo a las encuestas. Sí, en su momento sí. Luego mucha gente que se sintió, porque la gente pensó que yo salía para lanzarme, a pesar de que siempre dije públicamente que no era así. Pero mucha gente se sintió luego un poco, digamos, decepcionada de que yo no participe. Y bueno, son personas a las que les sigo hablando, me refiero a través de estos medios, y explicándoles mis razones. Pero en todo caso... eso fue así, sí, tenía alta intención de voto, pero insisto, no se trata de mí. Creo que se trataba de encontrar un camino para el país, y en eso sigo, ya no alrededor de un concepto de unidad porque no fue posible, pero sí alrededor de poderle brindar a la ciudadanía las herramientas para que puedan tomar una decisión a conciencia el día 7 de febrero, que nos permita, insisto,
soñar con un país viable, con un país de equidad, de prosperidad, que creo que nos los merecemos, que como siempre lo he dicho, no se hace de un día para el otro, que posiblemente implica transitar un camino de sacrificios, pero que sin duda nos tiene que llevar a esa prosperidad que nos merecemos. Y sobre mi futuro, Carmen, creo que, como le digo, bueno, yo tengo 37 años, tuve la suerte de poder servir a mi país en momentos tan duros, de poderlo dar todo, de recibir críticas también, sin duda. Yo no soy pera en dulce para agradarle a todo el mundo, esa es la verdad, yo eso lo reconozco, de haber cometido errores, sin duda también, pero siempre habiendo actuado con los principios de la verdad y la honestidad por delante y del esfuerzo y el sacrificio, que para mí son los principios que guían mi vida. Y sobre eso, pues como yo dije, Carmen, salí como entré, con la frente en alto y a la mano de mi esposa, y el resto para mí, créame, es historia. De ahí en adelante a construir futuro, pero con más ecuatorianos. Insisto, esto no es un tema individual. El que les diga que solo cambiará el Ecuador, que tiene una fórmula mágica, que en 100 horas, 100 días, 100 minutos, no, esto es un esfuerzo que hay que hacerlo juntos, que hay que hacerlo durante algunos años y que hay que hacerlo sobre todo priorizando la protección a los más golpeados por una crisis gigantesca, que es esta crisis del coronavirus. Ciertamente, cuando usted salió del cargo tenía esa popularidad, pero también una mochila pesada, se dice, a propósito de ser el representante de un gobierno que recibía críticas de mucha naturaleza. En ese contexto y de cara también al futuro, ¿su línea ideológica va encaminada en esta estructura actual del gobierno o se va a distanciar? Es decir... A ver, yo no tengo por qué distanciarme de nadie. La gente dice usted se ha peleado, se ha resentido. Yo siempre, y en esto soy sincero, yo siempre agradeceré la oportunidad que me dieron para servir al país. Me la dio el presidente de la República y me la dio la Asamblea Nacional cuando con 96 o 98 votos me permitieron llegar a la vicepresidencia de la República. Yo en eso seré siempre agradecido. Yo respondo por lo que yo hago, Andrés, yo no puedo responder por las cosas que no he hecho. Cada quien responde individualmente, así es la vida, por sus decisiones, por sus aciertos y por sus errores. Creo que el gobierno tiene de ambos, tiene aciertos y tiene errores. Creo que yo tengo de ambos, tengo aciertos y tengo errores, pero yo no soy ni he sido militante de ningún partido político. De hecho, si me llamó el presidente de la República a acompañarlo en esa lucha por recuperar la democracia, la libertad, lo hizo justamente porque era independiente, porque su experiencia al haber convocado a 2 miembros de su organización política no fue la mejor, como es de público conocimiento, y trataron de buscar a alguien de fuera de la política para poder encontrar, digamos, una representación más ciudadana, si se quiere. Yo, por ese lado, siempre digo, soy un ciudadano como cualquiera que lo invitaron a servir y tuvo la oportunidad de servir a su país, nada más. Y en adelante, como te digo, lo que yo haga o no haga políticamente se construirá a futuro y no se basará en las estructuras de nadie en la actualidad, porque no me considero parte de ellas. Bueno, y usted nos ha dicho hace un momento la necesidad de actuar en base a objetivos, más allá Así de... es. A ver, lo que pasa, Carmen y Andrés, y ustedes son comunicadores de tantos años, y yo a su vez lo he sido también, durante más de 10 años fui comunicador igual que ustedes. Mira, las ideologías dividen y las nuevas generaciones lo tienen más claro que nadie. No quieren saber de broncas entre políticos, quieren saber de soluciones. Y las soluciones se basan en los objetivos, que no son comunes a todos. Le digo, después de haber hecho 10 años de entrevistas, me parece que son más las coincidencias que las diferencias. Es decir, ¿quién se puede negar a la necesidad de la causa de erradicar la desnutrición infantil? Eso es de izquierda, de derecha, de centro. No, eso es una causa justa que la debe de empujar cualquier ecuatoriano en el servicio público. ¿Quién se puede negar a la necesidad de completar la infraestructura básica sanitaria del Ecuador, a la cual accede solo el menos del 40% de los ciudadanos? Porque a veces tienes agua potable, pero no tienes tratamiento de aguas servidas, entonces no está completo el servicio de infraestructura básica sanitaria. Eso es ideológico, no, es un objetivo al que nos debemos todos. ¿Quién se puede negar a la educación y a la salud gratuita y de calidad? Nadie. El tema es que hay que ver cómo se consiguen esos objetivos y para eso se necesita tener acuerdos entre los actores sociales, económicos, políticos. Yo interrumpo, disculpas por ello. ¿Cuáles deberían ser esos ejes, esas líneas gruesas de un acuerdo social? Hemos escuchado varios sectores que demandan ese acuerdo. Mucho se avanzó, mucho se construyó mientras yo estuve al frente del Acuerdo Nacional. Se presentaron acuerdos en materia ambiental, en materia social. Muchos de ellos se han plasmado en leyes como la reforma al Código de la Democracia, otros en decisiones y en decretos
que están vigentes, y otros hay que preocuparse porque no queden en el aire. Uno por el cual sí debo de decir no avanzamos, pero porque es una situación muy compleja y creo que es una prioridad para cualquier gobierno, es la situación de la seguridad social. Nosotros teníamos un eje de seguridad social que lamentablemente no llegó, ahí sí debo decirlo, más allá de la decisión que era lógica de que se haga un estudio actuarial serio e independiente, no llegó a la toma de decisiones, pero la seguridad social necesita decisiones urgentes. Entonces yo le digo, los objetivos del país desde mi punto de vista y en prioridad se los venía relatando. Desnutrición crónica infantil, infraestructura básica, salud y educación gratuita y de calidad, y esto no se trata de construir grandes escuelas y grandes hospitales, porque ese modelo tampoco es el ideal. Lo que necesitamos es que tanto la educación como la salud sean de fácil acceso a la ciudadanía. ¿De qué me sirve un gran hospital en Puerto Viejo de 600 camas si en Jipijapa no tengo dónde caerme muerto? O en Paján, ¿me explico? Entonces, se trata de fortalecer las redes primarias de salud y en eso se tiene que trabajar. En educación igual, ¿de qué me sirve una escuela del milenio si tengo que ir 4 horas en carro y tengo 6 años y no voy a llegar nunca? O a pie o en burro. Entonces, de verdad les digo, hay cosas que hay que revisar más a fondo. Mi paso por lo público me hizo conocer más de cerca estos problemas. Tomar decisiones como reaperturar 800 escuelas rurales fueron parte de esos acuerdos. Fortalecerlas, darles tecnología, mejorarlas. Creo que eso se puede hacer y son cosas que no cuestan mucho dinero. Se requiere más de voluntad y de entender esta necesidad de acuerdo. ¿Quién se puede negar a un modelo equitativo? Nadie. Equitativo me refiero a que todos tengamos oportunidades no iguales, pero al menos similares, independientemente de dónde vivimos, de dónde nacemos. Sí se puede, implica ciertos sacrificios en lo económico al inicio hasta estabilizar la economía, porque nada de esto va a ser sostenible si seguimos gastando más de lo que podemos. A la larga eso lo único que hace es romper la estabilidad económica y llevarnos a una crisis fiscal como la que casi vivimos en el mes de abril y mayo, en donde ya 4 meses no puedes pagar sueldos. Eso es el inicio del fin de la dolarización y eso no debemos de permitir. Coincido con usted en que hay temas sociales en los cuales la gente racional no debería tener discrepancias. Habrá hablado, por ejemplo, de la desnutrición, evidentemente. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de la generación de empleo, ahí sí marca un poco la línea ideológica de la persona, es decir, porque marca una impronta. Voy a ir con un Estado controlador, voy a ir con un Estado libre para el mercado, es decir, ahí sí marca una distancia. Entonces, a ratos sí es necesario definiciones, porque si no, esta situación de que yo me acuerdo. Sí, no, pero las mías son claras, Andrés, en ese sentido. Yo creo que el Estado es fundamental, es importante, tiene que ser fuerte y tiene que garantizar los servicios que tiene que garantizar. Pero eso no significa que el Estado sea el máximo generador de empleo, porque eso no es sostenible. O sea, te soy sincero, eso tampoco significa que tienes que dejar a todo servidor público en la calle, no, pero el Estado tiene que ajustarse a sus posibilidades actuales e ir creciendo según va aumentando sus ingresos en función de evitar la evasión fiscal, en función de aumentar la presión fiscal que ha venido creciendo desde el año 2000 que nos dolarizamos de forma significativa. Viene creciendo 35% cada 7 años hasta el 2014, en donde ya se estabilizó alrededor del 19%. Yo creo que el país todavía aguanta 2-3 puntos más de presión fiscal. Pero eso ya no tiene que ver con subir impuestos, sino con evitar la evasión, con cobrar mejor, con actualizar los sistemas del SRI. Vea, poca gente sabe que recién este año se van a actualizar los sistemas del SRI, no se habían actualizado desde el 2001. Una locura. Imagínese usted lo que se puede mejorar la recaudación solo con mejoras en la tecnología del ente llamado a cobrar las rentas. Pero evidentemente hay definiciones que tomar, pero esas definiciones no pueden estar en los extremos, Andrés, porque lo radical es enemigo de lo racional, ¿ya? Tienen que estar dentro de la racionalidad. Y siéntese con cualquiera y nadie le va a negar tampoco la relevancia del sector privado. O sea, yo creo que ya hay dogmas que se han ido superando. Eso es lo que te quiero decir, Andrés, y creo que estamos cada vez más cerca de encontrar puntos comunes. Hay temas más sensibles, ¿verdad?, en torno a la... Pero ya son temas más en lo ético, en lo moral, en torno a temas de género, de aborto. Esos son otras discusiones, ¿verdad? Pero esas sí son ya posiciones más o religiosas o de principios o científicas que creo que tal vez entran en una siguiente etapa de la discusión política. Pero lo primero es estos temas, definir estos temas. Y el modelo de desarrollo del Ecuador para mí es un modelo claro de un Estado que garantice la equidad y de un sector privado que pueda desarrollar sus actividades de forma cierta, porque lo principal elemento que se necesita es certidumbre, reglas claras y un camino definido.
Economista, de las propuestas establecidas por las diferentes tiendas políticas, ¿tiene usted esperanza de ese necesario cambio en el Ecuador? Yo creo que la mayoría de las propuestas, de lo que he podido ver, le mentiría si me he leído los 16 planes de gobierno. Dudo que la mayoría de los ecuatorianos lo hayan logrado hacer. Creo que lo primero es que yo lamento que se juegue con los sentimientos de la gente y que se ofrezcan cosas que posiblemente pueden ser necesarias, pero se ofrecen de forma inviable. O se juega, por ejemplo, con este tema de las vacunas. ¿No ve? Ayer un candidato publica algo que yo denuncié desde el día siguiente que ocurrió, eso de las vacunas argentinas. El señor Arauz publica una carta del presidente de Argentina en el que le está diciendo al presidente de Argentina lo que yo dije públicamente, que el señor no tiene nada que ver en esto, que eso es una decisión de un laboratorio privado y que si quiere le da llamando al laboratorio privado. O sea, ¿qué es esto, verdad? Entonces no se puede jugar con estos temas tan sensibles. La vacunación para mí, Carmen, si usted me pregunta, y el manejo de la pandemia o la salida a la pandemia debe de ser el tema 1A, debe de ser el tema principal de esta elección, y me parece que no lo ha sido. Me parece que se ha querido jugar con el tema. Vi que otro candidato habló de vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Vea, sí se puede técnicamente, pero no hay las vacunas. O sea, es decir, el Ecuador puede vacunar a 100.000 personas diarias. La estructura sanitaria del Ecuador lo permite. En 100 días tú podrías vacunar a 10 millones de personas. Réstale un porcentaje de margen de error. 9 millones de personas, se puede. Pero no hay las vacunas. Ya hay un cronograma de vacunación que es no del gobierno, sino del país, porque independientemente de quién gane, llegarán 18 millones de vacunas al Ecuador. Pero yo veo cada vez con más preocupación las reacciones de ciertos países en torno a las vacunas y el riesgo de que esas vacunas tarden en llegar al Ecuador. Entonces yo creo que hay que trabajar en eso. No sé si vieron ayer, la Unión Europea emitió un comunicado en conjunto diciendo que ninguna vacuna saldrá de Europa hasta que no se cumpla con lo ofrecido a los países europeos. Entonces eso puede retrasar las expectativas de otros países en recibir estas vacunas. Yo creo que la discusión principal de esta elección era el COVID y cómo salimos de esta crisis, que para mí va a tardar al menos un año más. Va a ser un año más de que los niños no van a poder ir a clases, ¿verdad? Y eso va a tener un alto impacto. Yo lo veo en mis hijos. Mis hijos tienen todas las herramientas para la teleeducación y yo veo el impacto en su formación de no poder ir a la escuela. O sea, no es ni siquiera solo un tema de tener internet, sino de acompañamiento psicológico, de poder tener contacto humano con otros niños de su edad. Esto va a tener secuelas grandes en una generación que se está formando encerrada en 4 paredes. E insisto, no solo hablo de un tema de comunicación. Ve, esto es algo que alguien no ha analizado, que yo estoy muy preocupado y estoy tratando de buscar soluciones para desde la sociedad civil impulsarlas. ¿Qué es la teleeducación? Es llevar el colegio a la casa, ¿verdad? ¿Qué pasa con un niño como mis hijos, que su padre es una persona con formación académica? Han ganado un tutor. Es decir, yo les doy clases de matemáticas, de inglés, de estadística, 1 a 1. Posiblemente no van a tener atraso académico. ¿Y qué pasa con un niño cuyo padre no ha terminado la primaria y la secundaria? Así es. Usted sabe el serio problema que tiene en el hogar ese niño en su formación, la gran brecha que se va a abrir entre ese niño y un niño que sí tiene quien lo ayude en la casa. Ni siquiera es solo un tema de conectividad, eso es fácil y se ha ido mejorando. Es un tema realmente que va a tener unas heridas profundas y va a aumentar una brecha, lamentablemente, entre los jóvenes. De esos temas tenemos que empezar a hablar y creo que nadie ha estado hablando de eso. Hola, Concluimos, Andrés. De cara a estas elecciones, ¿cree usted, como dicen algunos analistas, que se trata de una elección particular porque va en juego modelos absolutamente diferentes y que eso marcará el futuro de manera importante? A ver, yo sin decirle a nadie por quién votar, porque no me corresponde, no lidero ningún partido, ni estoy pidiendo el voto por nadie, y creo que tampoco nadie me necesita para que lo haga. Yo sí creo que hay un modelo que claramente ha fracasado en la región, que ha tenido un impacto muy duro, además inclusive en el Ecuador. Y como yo les decía, Andrés, de un hueco no se sale haciéndolo más hondo. Yo creo que desde mi punto de vista al menos, se ha intentado salir de ese modelo, sobre todo por su forma irresponsable de la administración de lo público, tanto en materia de corrupción como en materia de despilfarro, que a la final de cuentas te pasa la factura igual, porque significa malutilizar los recursos públicos. Yo creo que ese camino no es viable, además normalmente es un camino, aquí lo vimos, autoritario, de limitación de las libertades, y ese es un camino que no nos merecemos, es un camino que yo no deseo transitar, ese camino tiene nombre y apellido, se llama socialismo del siglo XXI y no se lo deseo a nadie. Por ahí me dijo un venezolano ayer, me da ganas de decirle a los ecuatorianos que vengo del futuro,
que yo también creía que estábamos mejor hasta que estuvimos peor, ¿verdad? Y así funciona esto. Ningún modelo de irresponsabilidad en el gasto público es sostenible en el tiempo y a la larga termina quebrando la economía de todos y en el caso del Ecuador termina forzando la desdolarización. Entonces, yo sé que y posiblemente fui parte de decisiones difíciles, impopulares, pero fueron totalmente necesarias. Ningún candidato dice que va a devolver los subsidios a los combustibles. ¿Por qué? Porque saben que es absurdo volverlos a poner, porque teníamos que salir de ese lastre de darle dinero a quien no lo necesita. El subsidio a los combustibles llega mayoritariamente a quien más tiene, no a quien más necesita, y lo que tenemos que ver es cómo se le inyecta esos recursos, ahora sí, en dinero, a los que realmente lo están necesitando. El año pasado se transfirieron $300 millones adicionales y este año $700 millones adicionales. Eso es realmente darle al que necesita. Me refiero a transferencias monetarias y no en subsidios a los combustibles, con todo el respeto. Entonces, sí, Andrés, esa es mi visión. Yo respeto al que no la comparta conmigo. Yo creo que tengo argumentos sólidos para defender mi visión y creo que además los pueden encontrar en casi cada semáforo de casi cada ciudad del Ecuador. Pregúntenle a cualquier migrante de los 600.000 venezolanos que hay en el Ecuador de qué vienen huyendo, por qué vienen huyendo y cómo les fue durante los primeros 12, 14 años de ese modelo y cómo les está yendo ahora. Nada más. Y no quisiéramos recuperar ese futuro para Ecuador, ¿no? Hasta ahora no entiendo cómo se recupera el futuro, además. Yo lo que digo, sin querer entrar en una campaña de miedo, porque tampoco me parece justo, y además es cierto, Andrés y Carmen, que muchos ecuatorianos viven su propia situación de crisis drástica en Ecuador sin tener que estar en Venezuela, en la actualidad. Eso es una realidad, ¿verdad? Y esas personas dicen, bueno, yo no creo que pueda estar peor de lo que estoy, pero lo cierto es que lamentablemente se equivocan. Es decir, el Ecuador, dentro de todo, a pesar de esta inmensa crisis, a pesar de haber entrado en esta pandemia sin un centavo por la irresponsabilidad, por haberse burlado de la necesidad de cuidar la liquidez nacional, de tener ahorro que te permita inyectar en este momento en la economía, a pesar de aquello, el Ecuador se ha mantenido, comparado con los demás países de la región, tanto en lo sanitario como en lo económico, relativamente bien, y eso el tiempo va a ver que me va a dar la razón. Lo que el Ecuador tuvo en materia de COVID fue una crisis muy dramática, muy dura en Guayaquil, que además veo que mucha gente escribe y dice, Quito tiene más contagios que Guayaquil. No, eso es un error de interpretación. En Guayaquil, cuando explotó la crisis, no había cómo tomar pruebas, porque la capacidad del país era de 1.500 pruebas diarias en ese momento. Entonces, la mayoría de las personas que se contagiaron ni siquiera fueron diagnosticadas. La mayoría de las personas que fallecieron ni siquiera fueron diagnosticadas. Es decir, la crisis de COVID de Guayaquil fue de proporciones inexplicables, solo comparables con Nueva York, posiblemente con Madrid, y ahora con California, que está viviendo algo igual. Y nos agarró a todos, me refiero a todos, sin excepción, a los ciudadanos, a los médicos, a los líderes, sin las vivencias suficientes para saber cómo lidiar, por ejemplo, en un hospital, cómo tratar el problema. Hoy los hospitales ya saben hacer, los ciudadanos poniéndole poco cuidado al tema de las medidas de restricción que se habían aplicado. Entonces estamos en una crisis inmensa, la estamos superando desde mi punto de vista, yo creo que un año más y empezará una gran reactivación económica en el país. Pero otra cosa hubiese sido poderla enfrentar con los recursos que no se tuvieron, como los tuvo, como sí los tiene Colombia, como sí los tiene Perú. Yo agradeceré siempre la solidaridad de los multilaterales que en el peor momento le dieron la mano al Ecuador, que han permitido que el Ecuador se mantenga a flote. Sin esa ayuda, otro hubiese sido el Cantar, lamentablemente lo tengo que decir, y agradeceré siempre eso, pero lo cierto es que si hubiésemos tenido un modelo responsable de administración de lo público, muy probablemente hubiésemos podido contar con mejores herramientas para enfrentar esta crisis. Bien, muchas gracias. Y con esto, Carmen, ¿sabe qué? Y con esto, Carmen y Andrés, perdón, sí. No se trata de quejarse del pasado, ¿verdad? Pero sí se trata de hacer que el pasado sea una lección y no permitir que se convierta en una sentencia. Con eso quería terminar. Yo sí creo que sí tenemos que aprender del pasado. Quien llega al poder, usted fíjese, yo poco me quejé, me dediqué a trabajar, ¿verdad? Ya cuando uno llega, yo ya sabía a qué iba. Entonces uno tiene que saber cuando uno llega a dónde va, a qué va. Yo ya sabía a qué iba cuando llegué y me dediqué a trabajar, pero sí quisiera, por lo menos ahora desde fuera, que nos quede de lección que ese camino no es viable y que nos lleva a un destino de miseria, de pobreza que no nos merece. Gracias, Carmen, y gracias, Andrés. Así es, queremos un país de oportunidades, un país en el que construyamos juntos ese escenario para un bienestar colectivo. Muchas gracias a Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República,